Al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, ha tenido la amabilidad de venir al programa, está en vivo y en directo el día de hoy, que ha sido, obviamente, una jornada bastante difícil para quienes han estado en Palacio. Gracias por venir, señor Gutiérrez. Juliana, gracias por la invitación. A ver, el tema de los penales, porque arranqué justamente mencionando este documento del Ministerio de Justicia, que de una u otra manera le da un respiro a quienes venían solicitando, por favor, un trato especial para los internos, que además viven en una situación particular, en espacios donde hay hacinamiento, donde hay mucho tuberculoso, mucha persona que presenta cuadros de diabetes, de hipertensión y que por lo tanto son parte de poblaciones también vulnerables y podrían contagiarse fácilmente del COVID. ¿Qué opina de que reabra sus puertas el penal de San Jorge para aislar a ciertas personas? Sí, es una señal positiva sin duda, pero permíteme añadir algunos elementos a lo que muy bien tú has señalado. En primer lugar, la población necesita saber, el país necesita conocer que la capacidad que tienen los penales no pasa de 45.000 o 46.000 posibilidades de tener internos físicamente hablando, pero tenemos 97.000. Sí, es una locura. En el Callao, donde se ha presentado en Sarita Colonia, no, la capacidad es de 560, 570 y hay más de 3.000. Me parece que es el más hacinado, porque el Lurigancho tiene más población penitenciaria, pero además es un espacio que permite un acopio de mayor cantidad de personas. Sí, es en realidad un penal relativamente pequeño y con una gran población, pero los problemas, como bien ha señalado, son hacinamiento, enfermedades, pero también problemas que tienen que ver con la propia seguridad del personal del INPE. Hay que tener en cuenta esto es fundamental, porque dentro de las personas que han sido infectadas justamente también hay un trabajador. Sí, hay un trabajador. Por eso era básico el reforzamiento, por eso era básico tener determinados protocolos tempranamente. Este planteamiento probablemente estaba desde un inicio en la agenda del gobierno, pero fue en el Consejo de Estado, en el primer Consejo de Estado, donde la doctora Marianela Ledesma planteó esto como un tema urgente y planteó también la alternativa, la posibilidad de que haya un proceso de deshacinamiento. Ya el Ejecutivo tiene las facultades legislativas y podría empezar a través de una norma evaluar esto e implementarlo. Hoy día se ha mencionado este tema y el ministro nos ha dado cifras importantes, interesantes respecto de quiénes y con qué filtros, porque hay que tener mucho cuidado también, podrían empezar a ser excarcelados. Ok, sí. ¿Escarcelados o trasladados a San Jorge? Porque, por ejemplo, en Nueva York, donde el sistema sanitario ya ha colapsado, porque de todo Estados Unidos es la ciudad que presenta mayor casos de personas contagiadas, hay 1.000 reos que están a punto de ser liberados. Me parece que incluso un porcentaje ya dejó las cárceles. En el Perú tenemos un precedente, que es el del ex premier César Villanueva, que ha salido por problemas de salud. Pero caramba, para ser justos, en los penales peruanos hay muchísima gente, internos de más de 75 años, con problemas mucho más graves que las de el expresidente del Consejo de Ministros, algunos incluso con VIH, presentan solicitudes de indulto y los mantienen allí por haber robado un celular. Sí, tienes toda la razón. Un dato importante, fíjate, de los 97.000, cerca del 40% no tienen condena. Claro, siguen investigados eternamente. Por lo tanto, esto no es precisamente algo que esté dentro de competencia del Ejecutivo, esto más bien lo podría ver el Poder Judicial, dado que están justamente en el marco de un proceso. Entonces, podrían acelerarse justamente las apelaciones y esa podría ser una vía, digamos, de salida. En el caso que tú mismo has planteado también, en el sentido de que tiene que haber un proceso rápido de excarcelación, tienen que haber también filtros. Por ejemplo, en el caso de los penales para mujeres, hay mujeres que tienen penas cortas y encima están con sus niños. Por lo tanto, también eso podría ser otro grupo de personas que puedan ir saliendo. Delitos que no son graves, personas que son mayores y tienen enfermedades, que no han cometido delitos como violación, por ejemplo, o delitos excesivamente graves. O narcotráfico, terrorismo, ¿no? Sí, entonces es complejo, es delicado, porque hay que buscar un equilibrio también, no hay que digamos, excarcelar sin mayores tamices, porque esto pudiera significar un riesgo para la propia sociedad, pero hay que hacerlo. Claro, el problema es que tenemos un sistema, además, judicial que es muy
es muy soso, ¿no? Que además hace agua por donde se le mire, donde hay muchísima corrupción, donde el que tiene plata logra una liberación y pasa a su casa bajo arresto domiciliario, y eso, si lo cuidan y lo resguardan, y los que no, se quedan 35, 40 años esperando una condena, y cuando les dicen que es inocente y ya salieron de la cárcel de Lurigancho y Sarita Colonia, pero metidos en un ataúd, ya muertos. Y lo he visto en años, haciendo reportajes penitenciarios como reportera. Pero hablando de planteamientos, doctor Gutiérrez, hoy usted en esta reunión, en este Consejo de Estado, le propuso al presidente de la República dos temas que creo que son importantes y me gustaría hablar de ello. Lo primero, un seguro de vida para el personal de salud que está participando de manera activa en la lucha contra el coronavirus. ¿Cómo recepcionó el mensaje el presidente de la República? ¿Hubo apertura? Mucha apertura. El presidente ha sido muy abierto primero a todos los planteamientos que nacen del Consejo de Estado. A mí me gustaría remarcar, Juliana, subrayar y que tus televidentes conozcan la importancia del Consejo de Estado. El Estado siempre se ha revelado como un Estado desarticulado, ineficiente, poco transparente, pero en este contexto creo que uno de los legados va a ser un Estado un poco más articulado. Se pueden hacer 1000 señalamientos, 1000 cuestionamientos y va a haber hora para hacer balances. Pero hoy necesitamos presentarle a la sociedad un Estado que juntos trata de salir de este enorme desafío. Y han habido propuestas del Contralor, de la Presidenta del Poder Judicial, la Presidenta de la Fiscalía, la Fiscal, perdón, de todos, y el presidente ha sido muy receptivo. En relación a nuestro planteamiento, sí. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Uno, que todo el personal sanitario, técnicos, enfermeras, médicos, tengan un seguro de vida. Ellos son la primera línea de defensa, se juegan, para decirlo popularmente, se juegan el pellejo por nosotros. En cada día, la vida por todos nosotros. Eso es innegable. Por lo tanto, debemos garantizar que ellos y su familia tengan un nivel de seguridad. No me estoy refiriendo a una situación que nadie quiere, pero si se diera, estamos hablando de que tengan seguridad su familia. Pero no solamente ellos, también los policías y también los militares, por supuesto. Pero estamos hablando de un presupuesto extra que tendría que salir evidentemente del erario nacional, y con el asunto de los bonos, con el asunto de la compra de las pruebas moleculares, de la caja de las pruebas rápidas, de el dinero que tiene que inyectar ahora mismo el gobierno para subsistir en medio de esta crisis. No sé si quede plata para poder adquirir un seguro de vida, que sería maravilloso y creo que se lo merecen, y más las personas que ustedes están mencionando. Dos precisiones. En primer lugar, hay ya un sector importante, policía, militares y los médicos que ya tienen seguro. Lo que pasa es que hay varios regímenes laborales y hay regímenes que no tienen el seguro, de manera que no es 100%. Y en segundo lugar, créeme, y lo podemos ver con números, estamos hablando de económicamente casi de una parte mínima, infinitesimal, de lo que va a significar, porque estoy convencido que la vida de quienes salen al frente por nosotros tiene que ser respaldada por todos. Estoy totalmente de acuerdo. Ese costo estoy seguro que todos vamos a convenir que hay que bancarlo. Claro, el tema es, lo bancamos, pero ¿alcanza el presupuesto? En fin, otra de las cosas que usted puso el día de hoy sobre la mesa tiene que ver con el reclamo para el gobierno para que asuma el comando de las regiones durante este tiempo de emergencia. Pero si el gobierno central pasa a dirigir justamente este momento, esta crisis que es tan grave además y tan extraordinariamente difícil para todos, ¿qué va a pasar con los gobernadores regionales? Se lavan las manos, se van a su casa y simplemente no salen, no trabajan, porque a partir de ahora todo nuevamente repercute y depende del gobierno central, como era antes de que exista la famosa descentralización? Bueno, para tomar tu expresión, ya se están lavando las manos. Y te lo pruebas al canto. Estamos hablando de que la gran mayoría de gobiernos regionales, 24 o 48 horas después del 18 de marzo, debieron tener plan. No tenían plan la gran mayoría. Luego, quienes han tenido plan, por ejemplo, Piura, hizo calco y copia del plan de Ate Bitarte. Un plan sin base en la realidad. Un plan que no respondía a las necesidades y urgencias de la población. Arequipa, el segundo departamento o región más importante después de Lima,
hasta ayer, antes de ayer, no tenía plan. Déjame contarte que en Arequipa, en el hospital Honorio Delgado, un sector está en cuarentena. ¿Sabes por qué está en cuarentena? ¿Por qué? Porque justamente no tenían protocolos. Los propios médicos no tenían ni siquiera equipos de bioseguridad. ¿Todo eso por qué sucedía? Porque ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que no tenemos competencias, capacidades en los gobiernos regionales. Pero tampoco se trata de restarles la responsabilidad que tiene que recaer sobre ellos y obligarlos a que cumplan con sus funciones, porque para eso han sido elegidos, y decir, ok, como no lo hacen bien, como no quieren trabajar, el gobierno central se va a encargar desde Lima, la capital. No, hay que ver por eso, pero hay que ver la manera de que trabajen. Sí, yo de repente no fui suficientemente claro respecto al planteamiento. La idea no es sustituirlos. De hecho, en la práctica ya se ha creado lo que se llama el comando COVID-19 Arequipa, por ejemplo. Y ya a Piura ya ha ido un comando. Es un equipo que va desde Lima, que los ayuda a hacer su plan y los ayuda a implementar su plan. Esto en estos momentos porque no hay norma. Pero realistamente, incluso ayudándolos, va a haber algunos que no van a poder implementarlo. A ellos, desafortunadamente, habrá que ponerlos en paréntesis por un momento y luego se verá de que ganen competencias. Y eso no los exonera de responsabilidad. Hay que salvar vidas. Ojalá. Una última pregunta, señor Gutiérrez, que creo que es importante, porque si este tipo de desorden se está generando en los gobiernos regionales, no me quiero ni imaginar lo que ahora mismo pasa en diferentes municipalidades de Lima y provincias, cuando además los alcaldes tienen la enorme responsabilidad de contar con este presupuesto, con este porcentaje, con esta parte de la torta del total de 213 millones de soles que se les ha dado para entregar canastas y que obviamente tienen que ser repartidas a las poblaciones, a las familias más vulnerables por un monto de 80 soles. Y yo no sé bajo qué criterio están creando las canastas, porque he visto algunas que si más o menos sumas los productos, precio tienda, ni siquiera mayorista, no suman ni 50 ni 55 soles. ¿Por qué no adquieren, por ejemplo, productos como papa, yuca, de pequeños agricultores, a los que además le podrían dar trabajo en un momento de crisis y no dejan de llenar de leche que ni siquiera alimenta estas canastas? O sea, yo no sé verdaderamente quién se está haciendo cargo del control. La Defensoría del Pueblo, ¿qué está haciendo al respecto? Bueno, el día de hoy también en el Consejo de Estado este es un tema que se ha abordado y el Contralor General de la República ha dado luces sobre este tema y el propio presidente ha señalado cuáles deberían ser los criterios y cierta flexibilidad, porque las realidades son completamente distintas. Cada municipio, cada región tiene proveedores incluso diferentes y, como digo, necesidades también distintas. Pero en cualquier caso, algo que no quisiera dejar de mencionar en tu programa, lo fundamental es la transparencia, la información. Esto es básico, lo hemos tocado el día de hoy. Hoy más que nunca, toda la información vinculada a COVID-19 tiene que ser pública y tiene que ser colgada. Sí, de acuerdo. Por eficiencia, por transparencia y por control. Lo que tú estás demandando es eso, información y control. Nosotros como Defensoría, lo que podemos hacer, porque somos una institución de alcance nacional, es justamente con esa información poder hacer supervisiones, pero en este caso particular contribuir con la Contraloría, porque esa es una tarea que la Contraloría lo va a hacer. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por haber estado aquí con nosotros. Y es cierto, si en situaciones normales, por decirlo de alguna manera, uno ve falta de transparencia, uno se da cuenta de que un alcalde, un gobernador regional está metiendo mano en recursos que no le pertenecen, es mucho más grave cuando lo hacen en situaciones de emergencia, cuando las necesidades de las poblaciones más pobres, de las familias más humildes, de comer, de llevarse un pan a la boca, hace que el hecho de robar merezca un castigo mucho más radical por tratarse justamente de una situación tan delicada.